Les damos la gran bienvenida a este recorrido histórico. Hoy nos vamos a meter de lleno y sin escalas en un análisis visual súper profundo sobre una de las civilizaciones más duraderas, influyentes y verdaderamente sofisticadas de la historia humana, el Antiguo Egipto. Durante milenios, desde el año 3100 a.C. hasta su caída ante Roma en el 30 a.C., esta sociedad floreció en el noreste de África. No solo vamos a hablar de sus monumentos de piedra gigantescos, sino de esa asombrosa evolución política, económica y religiosa que hasta el día de hoy nos sigue cautivando. Y al igual que el agua sigue su curso, nuestra narrativa de hoy va a fluir de manera muy natural por 5 puntos clave. Primero, su nacimiento junto al Nilo. Segundo, un increíble viaje en el tiempo de 3 milenios. Tercero, nos meteremos en su política y sociedad. Cuarto, exploraremos la religión y sus monumentos. Y cerramos con el quinto, su declive y ese legado que se volvió inmortal. Así que arranquemos con la sección 1. Nacimiento a orillas del Nilo. Los cimientos de una civilización. A ver, cualquier análisis histórico profundo tiene que anclarse primero en la geografía. Y es que la ubicación física dictó absolutamente todo sobre la existencia de esta sociedad. Hay una frase famosísima del historiador griego Heródoto que da justo en el clavo. Egipto era un don del Nilo. No se trataba simplemente de un río más en el mapa, era la arteria vital de toda una civilización. Hablamos de una dependencia absoluta de estas aguas para lograr sobrevivir, estabilizarse y en última instancia alcanzar la grandeza histórica. Para entender ese motor geográfico, imaginen 4 pilares irrefutables. Primero, las crecidas anuales eran súper predecibles y dejaban a su paso depósitos de limo fértil. Básicamente, esto transformaba un desierto implacable en tierras agrícolas riquísimas. Al tener estabilidad alimentaria, las ciudades empezaron a crecer rápidamente. Además, al ser una fuente constante de agua y una vía de transporte natural increíble, el río estableció las bases perfectas para un comercio interno súper dinámico. Pasemos a la sección 2. Viaje a través del tiempo, 3000 años de evolución. Vamos a navegar un poco río abajo por la historia, pasando desde las raíces predinásticas hasta su paulatina caída. Todo arranca en el 3100 a.C., en el periodo arcaico, con la gran unificación del Alto y Bajo Egipto. De ahí saltamos a los picos de máximo poder centralizado, como el Imperio Antiguo, sí, la era en que se construyeron las pirámides de Giza, y el Imperio Nuevo, que fue el momento de máximo esplendor militar con figuras icónicas que seguro conocen, como Ramsés II y Tutankamón. Por supuesto, hubo valles y fuertes crisis en el medio, hasta llegar al trágico final en el 30 a.C. con Cleopatra. Y aquí va un dato fascinante. El reinado de Cleopatra está más cerca en el tiempo a la invención del Internet que a la construcción de las pirámides de Giza. Increíble, ¿no? Siguiendo con la sección 3, política y estructura social. La rígida jerarquía de los faraones. Si nos adentramos en las capas sociales, que eran sumamente estrictas, hay que entender un concepto clave. El faraón no era solo un rey que lideraba una monarquía absoluta y teocrática. Era considerado literalmente un dios caminando en la tierra. Pero, ojo, ese inmenso poder venía con una obligación cósmica ineludible: mantener el Ma'at. Básicamente, el Ma'at era el orden, la justicia y el equilibrio. Era el puente filosófico perfecto entre el deber político del faraón de traer prosperidad y lo que la gente creía a nivel espiritual. Ahora, administrar semejante nivel de poder absoluto requería muchísima delegación. Tenían un sistema burocrático altamente organizado. El visir actuaba como un gerente general, el poderoso segundo al mando. Luego estaban los escribas, piezas clave que registraban celosamente toda la información y controlaban los recursos. Y finalmente los nomarcas, que gobernaban los distintos territorios. Sin esta administración tan meticulosa, la autoridad del faraón jamás habría llegado a cada rincón del valle. Claro está, la estratificación de la sociedad era durísima. Hasta arriba, el faraón y la nobleza, y en la inmensa base, la vasta mayoría conformada por campesinos y esclavos. Pero aquí viene lo fascinante. Había una pequeña rendija para la movilidad social. Si lograbas educarte y dominar la escritura, podías ascender de clase convirtiéndote en escriba. Eso te daba un nivel de prestigio y poder inmenso. Era como el gran atajo social de la época.
Si revisamos la economía, notarán un contraste brutal. Por un lado, la generosidad del Nilo permitía unas cosechas gigantescas de trigo y cebada, además de ganado y pesca, todo en abundancia. Pero por otro lado, el Estado controlaba absolutamente todo eso mediante un sistema de trueque altamente centralizado. El gobierno guardaba gran parte de esta producción en colosales almacenes estatales para luego redistribuirla. Era una estrategia brillante para asegurar la supervivencia de todo el imperio durante los inevitables años de malas cosechas. Esto nos lleva a la sección 4, Religión y Arquitectura Monumental, la búsqueda de la eternidad. Pasando del plano terrenal al espiritual, los egipcios tenían un panteón enorme. Deidades primarias como Ra, el sol, Osiris, el señor de la muerte, Isis, el símbolo de la maternidad, y Horus, el dueño del cielo. Lo interesante aquí es que la creencia religiosa penetraba literalmente cada faceta de su existencia. Creían que el alma humana estaba dividida y que esta vida no era más que una constante y meticulosa preparación para el juicio final ante estos dioses. Y ese terror al juicio final inspiró un procedimiento que hoy vemos con una fascinación bastante clínica: la momificación. Paso 1. La cuidadosa extracción de los órganos. Paso 2. Un secado exhaustivo usando una sal llamada natrón. Y paso 3, el meticuloso vendaje del cuerpo. Ojo, esto no era un rito macabro y ya. Preservar el cuerpo físico era un requisito inquebrantable, la única garantía real para que el alma sobreviviera al temido juicio y pudiera alcanzar la vida eterna. Por supuesto, si vas a tomarte tantas molestias para proteger esas momias sagradas, necesitas una arquitectura a la altura. Así evolucionó la ingeniería. Desde las sencillas tumbas de adobe conocidas como mastabas, escalando a las majestuosas pirámides de Giza, para luego pasar a los hipogeos, esas tumbas ocultas profundamente en el Valle de los Reyes. En paralelo, levantaron enormes templos y obeliscos de piedra maciza con una simetría que asombra. Estaban construyendo estructuras diseñadas, literalmente, para resistir el paso de la eternidad. Pero claro, la eternidad también tiene que quedar por escrito. Y para eso, dominaron no uno, sino 3 sistemas distintos de escritura. La famosa escritura jeroglífica era exclusiva para la grandiosidad monumental en piedra. La escritura hierática, escrita típicamente sobre frágil papiro, servía para redactar rápidamente los extensos textos religiosos. Y finalmente, la escritura demótica, que era la herramienta rápida para la administración y el día a día. Era la verdadera espina dorsal de este inmenso imperio. Al analizar su legado intelectual, surge un contraste muy loco en su cultura. Por un lado, tenían un arte sumamente rígido, muy simbólico y frontal, donde las proporciones dependían del estatus social y no del realismo. Pero por otro lado, poseían mentes científicas sumamente prácticas. Desarrollaron tecnología súper avanzada en matemáticas, astronomía, medicina y una ingeniería brutal aplicada directamente para resolver problemas súper complejos de su vida diaria. Para poner los pies sobre la tierra después de tanta monumentalidad, es vital entender cómo era la vida diaria bajo ese ardiente sol del desierto. El ciudadano promedio vivía en modestas casas de ladrillos de adobe cocidos al sol. Su dieta se basaba casi en su totalidad en pan, cerveza y las verduras que cultivaban ahí mismo, y vestían túnicas de lino bastante frescas para aguantar el clima implacable. Y como pasa siempre, esta humilde cotidianidad cambiaba drásticamente a medida que subías por los escalones de su estricta jerarquía. Finalmente, llegamos a la sección 5, Declive y legado inmortal, el fin de una era y una influencia perdurable. A ver, el crepúsculo de un imperio tan sólido no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso agonizante que duró siglos. Fue una mezcla tóxica, invasiones extranjeras por parte de persas y griegos, entrelazadas con profundas crisis internas y faraones que perdían el control. Siglos de incesantes presiones externas, lidiando con Nubia, Mesopotamia y el Mediterráneo, culminaron en lo inevitable, su anexión definitiva por parte del creciente imperio romano. Pero el punto crucial aquí es que el legado del antiguo Egipto no se reduce a un par de mudas piedras gigantes en el desierto. Para nada. Dejaron una herencia masiva y vibrante, principios de arquitectura que hoy siguen desafiando al tiempo, una inmensa complejidad religiosa que permeó en incontables culturas posteriores, un sistema de escritura avanzado y valiosísimas innovaciones científicas y matemáticas que el mundo de hoy aún agradece. Todo esto nos deja con una gran pregunta.
¿Cuánto de este inmenso legado milenario sigue vivo en nuestro día a día? Es absolutamente imposible observar la historia humana sin reconocer el clarísimo eco de las orillas del Nilo en nuestra civilización moderna. Queda hecha la invitación para seguir explorando y debatiendo sobre una sociedad que, al parecer, sí logró su cometido final: vencer al implacable paso del tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido histórico. ¡Hasta la próxima!